La administración, el gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado que prohíben en las instituciones gubernamentales, fíjense que no es en la sociedad, no es en las escuelas, no es en las instituciones puramente gubernamentales, del gobierno que él preside, el famoso lenguaje inclusivo. Y ahí te quedas y dices, candela misón como viene la cosa, ¿no? Bueno, miren para acá, vamos a comentar esto. Supuesto también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración. Vamos a traducir esto un poco para que algunos, cuando dice el uso de la letra E y de la X, no significa que van a proscribir todas estas letras del abecedario. No, usted sabe que como parte de este movimiento se ha generado aquello de todes, por ejemplo, en lugar de todos o todas, o tod X, S, la X sustituye la O la A para ser más inclusivo según ese tipo de concepto. Ya usted sabe lo que yo pienso al respecto. A mí lo que me da es risa. O sea, tú me vienes a mí a hablar, ya yo he puesto videos de esos aquí, tú me vienes a mí a hablar de lo más serio del mundo y me dices, no, porque, bueno, estábamos allí y todos nosotros vimos y ya yo no me repongo. Ya te voy a tener que pedir disculpas 500 veces porque no me quiero reír de ti en tu cara, pero ya me va a comenzar a resultar demasiado divertido. Entonces, bueno, es eso lo que se va a eliminar. No es que se van a eliminar esas letras del abecedario, faltaba más, ¿no? Pero básicamente eso, se va a dejar de utilizar el femenino como parte obligatoria de los documentos, decir, bueno, todos los argentinos y las argentinas, no, ahí te van a decir, bueno, moví algo aquí, ok, vamos a rellevarlo a su lugar de origen, ahí. Todos los argentinos y las argentinas, sí, porque esto podemos moverlo y ponerlo donde nos dé la gana, pero bueno, tampoco hace falta entrar ahora en tecnicismos. Todos los argentinos y las argentinas, y bueno, no. En el castellano, en el español, existe lo que se conoce como un masculino inclusivo, es el término exacto. Y bueno, es a eso a lo que se va a disponer el gobierno de Milei a partir de ahora. Pública. El lenguaje que contempla todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que Igual es otro debate. Tener estructura. Bueno, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate que en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Así que eso no tiene para nosotros, no tiene discusión. De hecho, ayer o antes de ayer, esta resolución ya la había tomado el Ministerio de Defensa, así que es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias. Esto va a ser, ya me imagino, de hecho, ya algunos sectores de algunas comunidades LGBTIQ+, feministas, en algunos casos ya han comenzado a manifestar su rechazo, cosa más que normal y cosa más que respetable en una democracia. Usted tiene derecho a protestar, usted tiene derecho a manifestarse. Aquellos que son brutalmente hostiles contra que una comunidad, que un grupo, que un sector proteste, están desconociendo los fundamentos, principalmente de lo que es un Estado de Derecho. Porque esos fundamentos reconocen, recogen, comprenden su derecho a la protesta, su derecho a la manifestación. A ver, cubanos, eso es lo que queremos para nuestro país, ¿verdad? Pero no solamente que protesten o que se manifiesten aquellos con los que estamos de acuerdo, porque eso tiene un nombre y eso se llama dictadura. Eso es lo que hay ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede salir a manifestarse los CDR a favor de los palestinos, contra el bloqueo, a favor de lo que les dé la gana? Todas las veces que quieran, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede salir el pueblo a manifestarse o el sector de oposición puede salir a manifestar sus puntos? Nunca. ¿Es eso lo que usted quiere replicar? No, ¿verdad? Entonces, por más que a mí me resulten en muchas ocasiones, como estoy diciendo, ridículos y burdos algunos de estos postulados, les reconozco y les defiendo su derecho a manifestarse, a exigir, a elegir incluso a muchos representantes
que en determinadas instancias institucionales los representen y velen por sus causas. Ahora, dicho esto, si usted me pregunta a mí qué yo creo, por supuesto que creo que eso es una estupidez. Por supuesto que creo que ese tipo de lenguaje y ese tipo de enfoque termina traicionando incluso la seriedad de tu propio argumento. De hecho, cuando hemos puesto aquí muchos materiales que ustedes los recuerdan a aquellas damas en España con las gallinas que eran violadas por los gallos. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Yo lo puse aquí, tengo que refrescarlo un día de esto. Nos reíamos de que se traicionaban porque a veces decían todas. Y a veces decían todos, y a veces decían todes, y a veces decían nosotres o nosotras. Y entonces tú dices, oye, primero tienes que incorporar cómo vas a hablar, porque si no, no te puedo respetar, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha anunciado el gobierno de Milei, que, a ver, está cumpliendo lo que prometió, está cumpliendo para lo que le eligieron. Faltaba más. Es eso lo que prometió. Prometió ese tipo de enfoque, ese tipo de desarticulación de esta forma de concebir el mundo según el cual hay que modificar el lenguaje para no ofender a nadie. Yo les confieso que anoche cuando estaba editando este material para incluirlo en el programa de hoy, se me ocurrió poner, afortunadamente probé antes los copyright y demás de YouTube y YouTube me dijo, esto no lo puedes poner, esto tiene copyright content match de Univision. Entonces dije, bueno, no lo puedo utilizar como se debe hacer, ¿verdad? Usted le dice a la plataforma, esto tiene derechos de autor o está libre de uso, y si te dicen sí o no, no lo puedes usar o sí lo puedes usar. Eso lo vamos a hablar más adelante en este programa, ya les adelanté un momentico, ¿verdad? Pero lamento mucho no poderles poner un fragmento de una entrevista que le hiciera al genio Mario Vargas Llosa, Jorge Ramos. Dicho sea de paso, tuve la dicha incomparable de asistir a ese conversatorio. Fue durante la Feria Internacional del Libro de Miami, hará unos 5 años aproximadamente. Recuerdo, fuimos Susana y yo al Miami-Dade College de noche en el downtown y asistimos a aquella sala, aquel auditorio que estaba repleto, no cabía allí ni un alma, y aquel conversatorio con Mario Vargas Llosa. Como parte de las preguntas, Jorge Ramos le preguntó directamente por el lenguaje inclusivo. Y Mario Vargas Llosa, miembro de la Real Academia, incluso de la Real Academia Francesa de la Lengua, o sea, estamos hablando de un premio Nobel de Literatura, un monstruo de las letras, le dijo, ¿pero a qué tú te refieres con lenguaje inclusivo? Eso lo recuerdo porque nos reímos a carcajadas. Y cuando Jorge Ramos le dice, bueno, por ejemplo, a que si estuviéramos ahora mismo aquí, si estuvieran 3 mujeres y nosotros 2, en vez de decir nosotros con el lenguaje, el masculino inclusivo al español, diríamos nosotres. Y la carcajada de Vargas Llosa en ese momento, pero fue una carcajada espontánea, fue una carcajada con boca abierta y con un ja, 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 y que el público entero, aquello se fue abajo, ¿me entiendes? Porque es como decir, eso no esperes que yo que lo vea como algo sensato. Pero bueno, por ahí andan los tiros en Argentina, pero no he terminado con Milei. Al contrario, esto apenas acaba de comenzar. Porque el ministro del Interior de Javier Milei, el señor Guillermo Francos, ha concedido una entrevista que me ha parecido, confieso, pocos ministros del Interior he escuchado hablar con la serenidad, con la inteligencia, con la sensatez de este hombre. Suelen ser un poco más matonescos, o quizás es que estoy acostumbrado a que eso sea lo que yo recuerdo del Ministerio del Interior cubano, ¿verdad? Bromas aparte, también he escuchado a otros que son un poco más rústicos. Este hombre evidentemente es un intelectual, es un hombre muy preparado, Guillermo Francos, y le han preguntado por varias cosas, incluso que se salen de sus competencias o de sus facultades, porque un ministro del Interior no es, por ejemplo, el canciller, el ministro de Exteriores, y aún así, o ministro de Economía, y aún así dio opiniones muy sensatas sobre todo. Y le preguntaron por varias cuestiones, esta entrevista en NTN 24, y sobre todo le preguntaron qué pensaba él de la exigencia que está haciendo Colombia, en particular el presidente populista de bastante ultraizquierda, Petro, de una disculpa. Recuerden que Javier Milei dijo que su consideración sobre Petro es que era un comunista que iba a llevar a Colombia, o que estaba llevando a Colombia al abismo. Bueno, llamaron a consulta al embajador colombiano, se ha creado un conflicto y desde la parte oficialista colombiana están exigiendo una disculpa de Javier Milei. Esto es lo que respondió eso y otro par de cuestiones sobre las dictaduras de la región. Pero bueno, es lo que respondió el ministro cuando le preguntaron por esto, y además le preguntaron si de alguna forma Bukele representaba alguna forma de inspiración
para el recién llegado a la presidencia Javier Milei. Miren qué interesante esto. Lo nombra Bukele. ¿Podría ser Bukele un ejemplo de Milei? No, a ver. De la situación. Un ejemplo político, ¿no? En el sentido de. Yo no estoy diciendo que Bukele y Milei piensen exactamente lo mismo. Bukele se planteó un objetivo muy concreto que fue luchar contra la inseguridad, que era la demanda mayor de El Salvador. Y en el caso particular de la Argentina, el presidente Milei se propuso luchar contra la inflación, que era la demanda más importante del pueblo argentino. Son circunstancias a lo mejor distintas porque uno trataba un tema y otro, pero el resultado fue que Bukele obtuvo una... Esto me resultó ya de por sí interesante porque no había pensado en que pudiera hacerse ese paralelismo y es verdad que existe. O sea, ambos llegaron al poder con una agenda muy concreta y sobre todo muy específica. Para ponerlo en perspectiva, en los países que no tienen los problemas tan graves que tenía El Salvador cuando llegó Bukele a la presidencia o los problemas tan graves que tenía la Argentina cuando asumió hace muy poco Javier Milei, a ver, no es lo mismo asumir la presidencia, qué sé yo, o incluso cualquier ministerio en Escocia, por ponerle algo, en Australia, la primera ministra o el primer ministro, o en Reino Unido, que hacerlo en un país con un nivel de violencia y de criminalidad como El Salvador. Entonces, ambos, o en este caso en la Argentina, con una inflación entre las más altas del planeta, que es la que tiene la Argentina en estos momentos. Entonces, ambos llegaron concentrados en agendas muy concretas a responder y a resolver problemas muy concretos. Fíjese que todos los demás indicadores en Argentina pueden mejorar drásticamente. Si no resuelve el problema de la economía, va a ser un fracaso y nadie lo va a respetar. De igual forma que habría pasado con El Salvador de Bukele. O sea, usted fue elegido para que desarticulara las maras, las pandillas que se habían adueñado como un cáncer de este país. Si hubiera logrado una mejoría drástica en la economía, hubiera impulsado muchísimas cosas, pero no hubiera solucionado el tema de la violencia, hubiera sido un fracaso igual. De hecho, vamos a ser realistas. Si no hubiera logrado el tema de la violencia, era prácticamente imposible que le diera ningún tipo de impulso a la economía ni a nada en ese país, ¿verdad? Pero esto yo no lo había pensado y me ha resultado bien inteligente. Derrota muy fuerte contra la delincuencia, contra las maras, contra la situación de inseguridad que vivía El Salvador, y nosotros esperamos poder tener un éxito similar en resolver los temas de la economía argentina, particularmente la inflación, que es la demanda, yo diría, más fuerte del pueblo argentino. No hubo posiciones en contra del régimen venezolano. Ahí ella le está preguntando durante los últimos años o incluso décadas. O sea, se está refiriendo a los gobiernos, por supuesto, de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández de Kirchner y posteriormente de Alberto Fernández, que es una extensión, ¿no? El brazo extendido de todo esto. Ella se está refiriendo a la periodista a que durante eso no hubo apenas jamás condena contra la dictadura de Maduro. Yo me atrevería, o de Chávez, yo me atrevería a extenderle el asunto a Cuba también. A ver, no se olviden, hermanos latinoamericanos, no se olviden, hermanos hispanoamericanos o planetarios. Venezuela no tiene la única dictadura de la región. A ver, digo esto porque a mí a veces esto me encabrona, yo se los he dicho aquí. Yo a veces escucho hablar en foros internacionales, en entrevistas, y se habla de la dictadura de Maduro, y tú dices, óyeme, nosotros seguimos aquí. Cuba es la mamá al país, esa pequeña islita es el germen desde donde se originan las dictaduras de la región. La dictadura venezolana y la dictadura nicaragüense han bebido directamente de lo que indican desde La Habana. No nos olviden, ¿ok? Pero bueno, vamos a escuchar. Hoy por hoy hay inhabilidades, no se vislumbra que los acuerdos de Barbados se hayan cumplido. Hay una defensora de derechos humanos desaparecida, lo han dicho Rocío San Miguel. ¿Habrá condena de palabra desde este gobierno hacia el régimen de Maduro? La ha habido ya, absolutamente. El presidente lo ha expresado con toda claridad. De nosotros, en nuestro país, considera que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial que no permite la libre competencia democrática.
Entonces, por supuesto que lo consideramos un gobierno dictatorial, ¿no? Con el presidente colombiano Gustavo Petro, que incluso tuvo que retirar su embajador y dijo que estaban pidiendo disculpas por parte del gobierno de Milei por haberle dicho que era un comunista que estaba llevando a Colombia al abismo. Sé que no ha regresado todavía el embajador colombiano a Buenos Aires, que está en Colombia, y creo que están pidiendo como una rectificación o una disculpa por parte del gobierno argentino. ¿En qué quedó eso, No, ministro? me parece que, yo creo, en primer lugar, la posición del presidente Petro respecto al candidato Milei fue negativa de entrada, ¿no? Entonces, claramente hay una confrontación ideológica entre ambos presidentes muy claro. Y, digamos, si el presidente Petro espera que el presidente Milei le pida disculpas, que se siente, porque no le va a pedir disculpas. Más claro ni el agua. Mira, si lo que estás esperando es una disculpa de Javier Milei, pues te puedes poner cómodo. Ponga usted un mullido cojín, siente sus posaderas en algo que le sea bastante cómodo, bastante amable con sus carnes, porque no va a recibir ninguna disculpa. Así se habla, me parece muy bien, y por supuesto que esto me genera muchísima simpatía. Sé que a muchos de ustedes les pasa igual, ¿no? Tengo diferencias en algunos puntos, porque es que no tengo puntos de coincidencia en todo con nadie. Ya lo he dicho en este programa y creo que si ustedes se ponen a pensar también, ¿con quién coinciden ustedes en todo? Yo no sé con quién. Yo tantas veces bromeo y les digo que ni conmigo mismo coincido en todo. Entonces, por supuesto que no tengo todos los puntos de vista con respecto a muchas cosas que ha dicho Javier Milei o cosas que ha querido implementar, pero en su inmensa mayoría sí estoy de acuerdo con lo que defiende. Dicho esto, y aunque todavía no nos vamos a Cubita, todavía no, pero evidentemente el personaje Milei molesta demasiado en La Habana. Molesta tanto que su presencia en la conferencia en la CEPAC recientemente, donde tuvo un encuentro bastante amable, bastante cariñoso con Donald Trump, Javier Milei no ha ocultado. Fíjense lo elegante que ha sido esto. Y yo creo haberles puesto aquí un material al respecto. Javier Milei no ha ocultado sus simpatías por muchos de los enfoques ideológicos incluso de Donald Trump. Pero no lo ha ocultado cuando era tertuliano, no lo ocultó cuando comenzó a correr hacia la política y no lo oculta ya siendo presidente. Sin embargo, cuando ya siendo presidente electo, quizás la memoria me está traicionando, quizás fue incluso poco antes de ser presidente, ya como candidato presidencial, cuando le preguntaron por los temas domésticos de política en Estados Unidos y le preguntaron, creo que fue Oppenheimer que le preguntó por Biden y por Trump, dio una respuesta que a mí me pareció excepcional y dijo, a mí me interesa como presidente de la Argentina tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, con el presidente que elijan los estadounidenses. Es la primera potencia mundial. Queremos imitarlos, queremos tener excelentes relaciones con ellos y yo voy a respetar y voy a trabajar con el presidente que esté. A mí me pareció brillante esa respuesta. Aún así, yo tengo derecho como individuo a tener más simpatías por uno o por otro, ¿o no? Es lo que demostró en esta conferencia republicana que tuvo lugar el fin de semana, donde también asistió el presidente Bukele. Y yo quiero que se fijen la diferencia de cómo tratan desde la propaganda castrista cubana a Javier Milei y cómo tratan a Nayib Bukele. Y yo les voy a explicar la diferencia de por qué. Porque tiene una explicación, por supuesto, desde mi perspectiva. Pero vamos a ver cómo les ha molestado la presencia de ambos, pero sobre todo de Milei y también del líder de Vox. Ya verán ustedes, arremetieron contra él también por sus palabras y por decir viva Cuba libre. Miren para acá. La CEPAC se organiza cada año por la Unión Conservadora Estadounidense para promover los valores conservadores en Estados Unidos y desde 1964 constituye un espacio de encuentro para políticos siempre preocupados por la vida, la libertad y el derecho a la propiedad privada, no necesariamente en ese orden. Este año Donald Trump fue la gran estrella, por supuesto, aunque también estuvieron otros políticos como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal y, a quien le sorprende, Javier Milei, el presidente de Argentina. Fíjense, a Bukele lo mencionaron, pero no arremetieron contra él. No dijeron nada más allá de mencionarlo. ¿Saben por qué? Esto no es mentira y sé que quizás les va a disgustar a algunos de ustedes, pero corresponde disgustarlos.
porque Bukele no se ha pronunciado sobre Cuba. ¿Ok? Es muy importante decirlo todo y estar muy bien ubicados. La última pronunciación conocida, clara y declarada de Nayib Bukele fue de admiración por la salud y por la educación gratuita de Cuba y porque no había pobreza, según el entonces alcalde de San Salvador. En aquel momento tenía, por supuesto, la revestidura de una grandísima figura dentro de su país, pero no era el presidente. En aquel momento, y eso ya lo hemos publicado, muchos de ustedes lo habrán visto, confesó que sentía admiración por el sistema que había creado Cuba. Han pasado muchos años. Desde entonces no hay un pronunciamiento. No se sabe, de hecho, usted ahora mismo puede decir lo que usted quiera. No se sabe realmente lo que piensa Bukele sobre Cuba. No se ha metido absolutamente en nada al respecto. Y yo tengo la sospecha de que la dictadura cubana está interesadísima en buscar esa alianza. Hombre, faltaba más. Presidente más popular de todo Occidente. El que tiene los números de aprobación más altos. Si ellos lograran reclutarlo para su causa propagandística, sería brutal, ¿verdad? Y sería un cubo de agua fría para muchísimos. ¿Ya? Pero lo cierto es que, a diferencia de Milei, Bukele no se ha pronunciado, ni se pronunció pidiendo libertad para los presos políticos después del 11 de julio, ni apoyando al pueblo cubano. Cero manifestación sobre la causa de Cuba. Así que tengan eso muy presente, porque hay que recordarlo muy bien para que después usted no muera de desengaños, ¿verdad? Hay que moderar las ilusiones para después no morir de desengaños. Vamos a ver ahora lo que dijeron del encuentro de Milei con Trump. La derechista español Vox, Santiago Abascal, y a quien le sorprende, Javier Milei, el presidente de Argentina. We have a tremendous group of dignitaries, leaders, world leaders, and local leaders, but we have from all over the world people with us right now at this moment in the room. And just mention a few. President of Argentina, who's gotten a lot of publicity. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. Eso quedó genial. Dice Trump, de hecho, que él no se había dado cuenta de que Milei era uno de los pocos que podía decirlo exactamente igual, ¿no? Yo soy MAGA. ¿Por qué? Make Argentina great again. Eso estuvo bueno. It's true. No, and he said, I am MAGA. And then I realized he's one of the few who can really do it well. Make Argentina great again. Javier Milei. No, a ver, permítanme decirles a algunos que están diciendo que les sería muy desagradable o les sería muy chocante ver a Bukele defendiendo a la dictadura cubana. No, entonces no pasen por esas declaraciones. Quizás las tenga que traer en estos días otra vez, ¿eh? Porque no es que era un Nayib Bukele de 12 años, no era un niño, ¿ok? Ya era el alcalde de la capital de El Salvador. Estamos hablando del gobernador, estamos hablando de la persona con mayor cargo dentro de la principal ciudad del país. Ya era un funcionario de primerísimo nivel y no hace 200 años. Y habló maravillas del sistema cubano, habló maravillas y dijo, ojo, muy importante, dijo que había visitado en más de una ocasión Cuba. No es que me lo han contado, no, yo he estado varias veces en Cuba. Así que vamos a moderar. Yo siempre les digo, hay que moderar el entusiasmo porque después a usted le traicionan, usted se siente traicionado y fue usted mismo quien elevó sus expectativas. Yo le pido o yo desafío a cualquiera que no crea lo que estoy diciendo, que me busque declaraciones recientes de los últimos años, ya como presidente. Vaya, ni siquiera recientes del último año o los últimos 2 años. Declaraciones de Nayib Bukele referentes o particularmente condenando algo de lo que condenamos con respecto a la dictadura cubana. No existe. Búsquenmelo y voy a ser el primero en exhibirlo, pero no existe. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Thank you very much, Javier. Thank you. Thank you very much. President! Oh, please, you. Así de cordiales son las relaciones entre nuestros adversarios políticos. Y este hombre cree que él es adversario político de algo o de alguien. A ver, sea usted realista, estimado papanatas. Ni usted, ni la dictadura cubana, más allá de todo lo que vociferen. O sea, ustedes no cuentan. En esa conferencia estaban, nombres verdaderamente relevantes, actores verdaderamente importantes de la política mundial. Y dice nuestros adversarios. ¿Tú crees realmente que cuentas dentro de ese contexto?
Quizás debiéramos tomar nota y en vez de estar sojuzgándonos entre nosotros, asumir al enemigo real y calibrar cuánto se organiza en función de intereses comunes, más allá de algún que otro matiz divergente. A eso respondió la CEPAC, que también fue un espacio para el silencio cómplice con respecto a los crímenes que hoy se perpetran en Gaza. Bueno, ya ustedes se dan cuenta, es mucha la molestia, es mucho el disgusto, pero sobre todo yo quería ponerles esto para que se dieran cuenta cómo tratan diferentes a uno y a otro. Con Bukele no se meten. A Bukele, cuando lo mencionan, lo tratan con mucho cuidado. Recuerdo haberles dicho hace muy poco, haberles puesto, cuando ellos mismos dijeron, bueno, un presidente que puede ser polémico, que no. Y lo único que se atrevieron a llevarle la contraria fue en lo de que incluso lo insinuaron. Pusieron un tuit, ¿recuerdan? Que decía que Cuba era el país más seguro del hemisferio occidental, pero más nada. O sea, a Bukele ellos lo tratan con mucho cuidadito, porque no solo no quieren enfadarlo, porque quieren sumarlo a la causa. Porque ellos han visto las declaraciones de Bukele hablando maravillas sobre el sistema de salud y la educación cubana y dijeron, si esto es lo que pensabas hace muy pocos años, yo puedo pensar que sigues creyéndolo o has cambiado de postura. Esa sería una pregunta muy interesante que formularle al presidente Nayib Bukele. Extremadamente interesante. ¿Qué piensa usted sobre Cuba hoy? ¿Sigue creyendo exactamente lo mismo que cuando era el gobernador en San Salvador? O sea, ¿sigue pensando exactamente igual? ¿Sigue admirando? Vaya, para nosotros estar muy claros. Y para saber a quiénes contamos, a quiénes podemos contar como nuestros aliados y a cuáles no. Porque veo a muchos que se postran de rodillas y que dicen lo que necesitamos para Cuba es un Bukele y usted ni siquiera sabe cómo piensa Bukele con respecto a Cuba. Probablemente te diga, no, pero yo puedo tener pequeñas diferencias, pero yo veo muy bien lo que han hecho con Cuba. Y ahí usted va a decir, imagínate, qué decepción, me ha roto el corazón. No, moderación, que con Bukele el sistema cubano propagandístico, la prensa, no se meten, por algo será. Moderación, yo se los he dicho en muchas ocasiones, queridos míos, siento admiración por la mano dura que ha implementado con las pandillas y siento horror por la acumulación de poder, porque lo que me parece es precisamente aquello que dijo admirar cuando estaba todavía como primera figura política de San Salvador, no como presidente. Desde entonces no se ha manifestado, pero usted guarde la mesura porque puede llevarse una enorme decepción.